Bienvenido a una lección sobre identidades de cofunción. Antes de discutir las identidades, aunque me gustaría hacer una revisión rápida para poder mejor entender por qué las identidades tienen sentido. En primer lugar, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados o pi radianos. Entonces podemos decir la suma de la medida de los ángulos A, B y C es de 180 grados o pi radians, y luego los dos ángulos agudos de un triángulo correcto tienen una suma de 90 grados o radians pi 2, lo que significa que los dos ángulos agudos de un triángulo correcto son complementarios. De nuevo, si sabemos que la suma es igual a 180 grados, pero la medida del ángulo C es igual a 90 grados, ¿qué significa la medida del ángulo A más la medida del ángulo B debe ser igual a 90 grados o radiantes pi 2? Y por tanto, el ángulo A y el ángulo B son complementarios. También necesitamos ser familiares con las definiciones correctas del triángulo de las 6 funciones trig dadas aquí. Entonces, si lo necesita, puede querer hacer una pausa aquí. Vamos adelante y hablemos de las identidades de cofunción. Una función f es una cofunción de una función g si f de a es igual a g de b cuando a y b son ángulos complementarios. Así que la función phi g son funciones diferentes, pero son iguales el uno el otro durante el ángulo A y el ángulo B son complementarios o tienen una suma de 90 grados. La mayoría del tiempo verá las identidades de cofunción dadas en el formulario, como vemos aquí en azul. Primero, tenemos el seno del ángulo A igual el coseno de la cantidad de 90 grados, A, y también, el coseno A igual seno de la cantidad de 90 grados, A. Lo que esta identidad está tratando de decirnos es que estas dos funciones de disparo son iguales siempre que los ángulos son complementarios. Ángulo A y el ángulo que mide 90 grados, A, son ángulos complementarios. Y es por eso que pienso que a menudo es útil expresar la identidad de cofunción como sin A igual cosine B si A más B es igual a 90 grados o radians pi 2. Esta ecuación aquí toma el lugar de estas dos ecuaciones aquí y, de nuevo, en lugar de usar estas dos ecuaciones, podemos decir seguro A igual cosecante B si A más B es igual a 90 grados. O los dos ángulos A y B son complementarios. Y lo mismo para tangente y cotangente. Tangente A igual cotangente B si A más B es igual a 90 grados. Aviso como estos están expresados en grados, pero desde pi 2 radians es igual a 90 grados. También podemos expresar estas identidades en este formulario aquí. Retrocedamos y echemos un vistazo a por qué estas identidades tienen sentido. Si miramos este triángulo verde a la derecha aquí, vamos adelante y asumimos la medida del ángulo A es 50 grados. Pero debemos reconocer que el ángulo A y el ángulo B son complementarios, significa que tendrían una suma de 90 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo B debe ser de 40 grados. Ahora, comparemos el sino del ángulo A o el sino de 50 grados al cosino de 40 grados. Otra vez, aviso como estos dos ángulos son complementarios. Bueno, el seno del ángulo A sería la proporción de las longitudes del lado opuesto a la hipotenusa o en este caso, AC. Bien, ahora si cambiamos al ángulo B y encontramos el cosino del ángulo B, que de nuevo, es de 40 grados. Va a ser la relación de la longitud del lado adyacente al hipotenuso, que de nuevo, el aviso es AC. Aviso, el lado adyacente al ángulo B es el mismo que el lado opuesto del ángulo A y, por lo tanto, estos dos valores de función trig son iguales el otro, otra vez, siempre durante los dos ángulos son gratuitos o tienen una suma de 90 grados. También podemos verificar las otras identidades de forma similar. Vamos adelante y miremos nuestros ejemplos. Queremos escribir cada función en términos de su cofunción. Entonces tenemos el seno de 18 grados. Bien, la identidad de cofunción para el sino incluye el cosino. Entonces, el seno de 18 grados es igual al coseno de vamos adelante y llame al ángulo BI.
de nuevo, lo principal para recordar aquí es que estos dos ángulos deben ser complementarios o tener una suma de 90 grados. Así que el ángulo B más 18 grados debe ser igual a 90 grados. Entonces, si restamos 18 grados en ambos lados, podemos ver que el ángulo B debe ser de 72 grados. Por lo tanto, el sino de 18 grados es igual al cosino de 72 grados. Y aviso, podríamos usar esta identidad aquí y reemplazarla con 18 grados. Dando nosotros 72 grados también. Pero prefiero enfoquearlo de esta manera para destacar que estos dos ángulos deben ser complementarios o tener una suma de 90 grados. Para nuestro segundo ejemplo tenemos tangente 65 grados. Esto será igual al cotangente de otra vez llame al ángulo B donde estos dos ángulos son complementarios o tener una suma de 90 grados. Que significa que B más 65 grados debe ser igual a 90 grados. Restaurando 65 grados en ambos lados. Podemos ver que B va a ser igual a 25 grados. Por lo tanto, tangente 65 grados debe ser igual a un cotangente de 25 grados. Siguiente tenemos cosecante 84 grados. La identidad de cofunción para un cosecante incluye seguro de ángulo B donde, de nuevo, estos dos ángulos son complementarios, o tener una suma de 90 grados. Entonces, probablemente podamos decir por inspección que el ángulo B va a ser de 6 grados. Así que tenemos cosecante 84 grados deben igualar seguros 6 grados. Antes de mirar algunos radianos involucrantes, verifique estos en nuestra calculadora. Primero asegúrese de que estamos en modo de grado. Para pulsar la tecla de modo, bajar a la tercera fila y destacar grado, presione entrar. Regrese a la pantalla de inicio. Segundo, salga. Tipamos en cine 18 grados. Entrar. Compararemos eso para cosine 72 grados. Entrar y avisar cómo son iguales el uno al otro. Y luego tenemos 65 grados. Y cotangente es 25 grados. Ahora, recuerda, no hay clave cotangente pero el teta cotangente es igual a un teta tangente. Así que voy a escribir un dividido por, y en paréntesis, tangentes de 25 grados. De nuevo, esto es igual a cotangente de 25 grados. Y podemos ver que son iguales. Así que iré adelante y pararé aquí, pero siempre podemos verificar estos en una calculadora. Echemos un vistazo a 3 ejemplos más que involucran a los radianes en lugar de grados. De nuevo, la identidad de cofunción que incluye el cosino también implica el sino. Va a ser igual al seno del ángulo B, donde estos dos ángulos son complementarios, o en este caso, tenga una suma de pi2 radians. So B más pi4 debe ser igual a pi2. Así que aquí vamos a mostrar algo de trabajo. Vamos a seguir adelante y restaremos los radianes pi4 en ambos lados de la ecuación. Esto sería 0. Así que tenemos B es igual a esta diferencia aquí, pero tenemos que tener un denominador común. Entonces vamos a tener que multiplicar esta fracción antes del 2. Ahora tenemos 2 pi4 y aquí tenemos menos 1 pi4. Bien, 2 pi4. 1 pi4 igual 1 pi4 o solo pi4. Tenemos cosine pi4 igual sine pi4. Tomemos un momento y mire esto en el círculo de la unidad. Aquí hay radians pi4 o 45 grados. Aviso sobre la unidad circular las coordenadas x y son las mismas. Verificando que cuando teta es pi4, el cosino y el sino son iguales el uno al otro. A continuación, tenemos cotangentes pi3. Esto será igual al tangente del ángulo B. Donde, de nuevo, estos dos ángulos son complementarios o tienen una suma de radiantes pi2. So B más pi3 debe ser igual a pi2. Restruya pi3 hexaneutones a ambos lados. Tenemos que el ángulo B debe igualar esta diferencia aquí.
Nuestro denominador común aquí va a ser 6. Así que multiplicaremos esto para el 3, 3 y esto para el 2, 2. Ahora tenemos 3pi6, 2pi6. Que va a darnos 1pi6 o solo pi6. Tenemos cotangente pi3 igual tangente de pi6. Y luego para nuestro último ejemplo tenemos seguro pi6. Esta identidad de cofunción involucrará al cosecante del ángulo que es complementario con pi6. Pero podemos decirlo del ejemplo 2, pi6 y pi3 son complementarios o tienen una suma de radiantes pi2. Por lo tanto, esto será cosecante radians pi3. Y, de nuevo, podemos verificar estos en la calculadora gráfica o porque todos estos son ángulos de referencia en el círculo de la unidad, podemos verificar estos con el círculo de la unidad también. Entonces, puede querer pausar el video aquí y verifique que estas identidades aquí sostengan verdadero. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado esto útil. A continuación, miraremos la resolución de ecuaciones con identidades de cofunción.